Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su nuevo espacio Dando Cátedra. Espero que estén bien allá en sus hogares o en cualquier lugar donde nos estén viendo. Mi nombre es José Guillermo Sánchez y seré el conductor de este podcast, mismo que fue hecho para compartir opiniones e información con jóvenes y adultos que no les gusta participar o no les gusta meterse mucho en los temas que están aquejando a nuestra sociedad debido a que están un poquito faltos de información y de una manera más objetiva y una manera más fresca para todos ustedes. Antes de empezar, me gustaría dar gracias a todas las personas que nos están ayudando a que este proyecto se haga realidad. A mis auspiciantes, a mis colaboradores aquí en los Estados Unidos y en Ecuador. Este 2024 es un año electoral, ya que en más de 160 países tendrán que ir a las urnas. 2.000 millones de personas que más o menos aproximadamente representan el 25% de la población mundial tendrán que moldear su futuro a través de las elecciones. Lamentablemente hay personas que son apolíticas o que simplemente no están al tanto de lo que está pasando. Es por eso que aquí en Dando Cátedra te vamos a tratar este tema tan controversial, la política. A lo largo de este episodio vamos a ver un pequeño video que nos va a ilustrar del verdadero concepto de la política, por quién fue hecho y para qué fue hecha la política. Después del video vamos a hacer el análisis y luego vamos a profundizar un poquito más en el tema. Roll tape. Hola, bienvenidos a Dando Cátedra. A continuación, la historia del concepto de la política. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la política desde hace miles de años ha influido en nosotros? ¿Y cómo la política sigue afectando nuestra vida diaria y a nuestros sistemas políticos de hoy? Pues a continuación nos sumergimos en la mente de uno de los pensadores más grandes de la historia, Aristóteles, al explorar de cómo él le dio forma a la política moderna. Aristóteles era un filósofo griego antiguo, pero él no era un pensador cualquiera. Aristóteles fue alumno de Platón y más tarde tutor de Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Su influencia se extendió mucho más allá de las aulas. Nacido en el año 384 a.C., Aristóteles estaba fascinado por el mundo que lo rodeaba y su curiosidad se amplió a la biología, metafísica, la ética y algo crucial para nosotros hoy en día, la política. Entonces, ¿qué pensaba Aristóteles sobre la política? A diferencia de su maestro Platón, que idealizaba al rey filósofo que gobernaba a los ciudadanos, Aristóteles adoptó un enfoque más fundamental. Él creía en el concepto de politeia, o lo que podríamos llamar una constitución cívica. Para Aristóteles, un Estado eficaz es aquel que promueve el bien común. Aristóteles veía la política como una ciencia práctica, encaminada a fomentar las virtudes de los pueblos. Saltándonos a nuestra actualidad, las huellas de Aristóteles están en todos los gobiernos modernos. Sus ideas sobre la responsabilidad cívica y el equilibrio de las formas de gobierno han influido en muchas estructuras políticas occidentales. La esencia misma de la democracia, con su enfoque de igualdad y justicia, refleja la filosofía de Aristóteles. Él pensaba que un gobernante debe trabajar para el beneficio de la comunidad y no para el beneficio personal, un principio que hace eco en el marco democrático de muchos países. Pero el impacto de Aristóteles no se limita a las estructuras de gobierno. Sus escritos éticos, que enfatizan la importancia de la moderación y la búsqueda del justo medio, un deseable término medio entre dos corrientes, continúan influyendo en la discusión contemporánea sobre la justicia, los derechos y la responsabilidad, en un mundo que a menudo parece estar más polarizado. Aristóteles llama al equilibrio y al balance ético resuena fuertemente. Además, la idea patriótica de que la participación cívica es esencial para crear y fomentar la vida, mismo concepto que ha estimulado a movimientos de educación cívica en todo el mundo. Su creencia en que los seres humanos son animales políticos que alcanzan su máximo potencial a través de la participación activa en la vida política es una inscripción para quienes abogan por un mayor compromiso político con transparencia. Entonces, mientras lidiamos con desafíos políticos complejos en nuestro tiempo,
Desde el gobierno y la corrupción hasta los derechos humanos y la igualdad, los ecos de la enseñanza de Aristóteles continúan ofreciendo información y orientación. Su visión de una ciudadanía informada y virtuosa sigue siendo un poderoso modelo para crear sociedades que no solo sobrevivan, sino que prosperen. En resumen, el examen que hace Aristóteles de la política como ciencia que combina la ética y la gobernanza práctica ha dejado una huella irrefutable en el mundo. Sus ideas continúan inspirando, desafiando y dando forma a lo que pensamos y cómo nos relacionamos con nuestro sistema político. Entonces, la próxima vez que vayas a votar, debate y participa en cualquier acto político. Recuerda, estás siguiendo los pasos de Aristóteles, explorando el animal político dentro de ti. A continuación vamos a profundizar un poco más en el mensaje de Aristóteles, en cómo fue que él desarrolló la política y cómo se asemeja a nuestra vida diaria y cómo influye en nuestros sistemas de gobierno. Bueno, como ya ustedes se dieron cuenta en el video que acabamos de ver, Aristóteles es un filósofo que nació en el año 384 a.C. O sea que él salió con la teoría de la política desde hace casi alrededor de unos 2400 años atrás. Entonces este concepto influye en nuestra vida diaria, todos los días en diferentes campos de la parte social, en la parte política y en la parte educativa. Bueno, también analizando de las palabras que salían del video, decía Aristóteles fue alumno de Platón, uno de los pilares, podemos decir, del padre de la filosofía, ¿no? Y también fue el maestro de Alejandro Magno. Alejandro Magno, el antiguo emperador romano, el que conquistó tierras en Asia, conquistó países en África, en cual unió a estos dos imperios. El imperio romano lo extendió y creó el imperio romano de Oriente, el imperio romano de Occidente, el cual constituía en Europa. Luego de haber conquistado estas nuevas tierras en Oriente, hizo el imperio romano más grande, dividiendo en el imperio de Occidente y en el imperio de Oriente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que Aristóteles no era un personaje cualquiera. O sea, por un lado tuvo un gran maestro y por otro lado también él fue maestro y también uno de los grandes personajes de la historia. Entonces también vemos de que Aristóteles no tan solo aportó en la parte de la política, no, sino que también aportó diferentes conocimientos en la parte de la biología, la metafísica, la ética, que es algo crucial y fundamental para todos los profesionales hoy en día. ¿Qué pensaba Aristóteles de la política? Y vemos que también Aristóteles fue también parte rebelde, si se puede decir, porque en el concepto que tenía Platón de la política era de que el rey gobernaba sobre los súbditos, sobre los ciudadanos, y tenía como que una manera de ver de que el rey era la persona que se beneficiaba más. Pero Aristóteles no, Aristóteles tenía la parte rebelde de él, fue la que sacó una mejor, podemos decir que evolucionó el concepto y sacó la parte de que los ciudadanos son los que se benefician del gobierno. Bueno, también vemos aquí que así como Aristóteles también decía que en su enfoque, que era más fundamentado, un poquito más realista y un poquito más idealista, creía en el concepto de politea. Esta politea era basada en una constitución cívica. Para Aristóteles es eficaz aquel que promueve el bien común. O sea, cuando hablamos del bien común, nosotros no estamos hablando del bien en general, que le beneficie al ciudadano en todos los ámbitos de su vida.
tanto en la parte de las responsabilidades como en la parte de los derechos. Entonces aquí también vemos que también se encaminaba en fomentar las virtudes de los ciudadanos. Esta puede ser en la parte educativa, la virtud de la educación, en las virtudes, en la parte de la salud, en las partes también si un ciudadano tenía virtudes que eran un poquito más físicas, promovía también la seguridad, el bienestar y sobre todo el bienestar común, el bienestar en general de los ciudadanos. Ok, entonces bueno, vamos a pegar un salto de época, ¿no?, a nuestra actualidad, como lo decía ya en el video. Las huellas de Aristóteles se lo ve reflejado en los gobiernos modernos, en sus ideas de la responsabilidad cívica. Recuerden, esta es una parte importante, clave, la responsabilidad cívica que tenemos todos los ciudadanos que vivimos en cierto territorio. Cierto territorio puede ser llamado ciudad, provincia, región y país, ¿no? Entonces tenemos que cierta responsabilidad cívica y también habla de un equilibrio de formas de gobierno que han influido en las políticas estructurales occidentales. O sea, que vemos de cómo ese pensamiento se refleja hasta la actualidad en muchos gobiernos occidentales, o sea, donde no hay monarquía, no hay este tipo de reinatos, o podemos decir en la parte de emperadores o reyes o jeques, ¿no? Entonces vemos de que aquí se trata de buscar un equilibrio entre Estado y los ciudadanos y el pueblo, ¿no? Bueno, y en esta parte en especial del video es muy importante. La esencia misma de la democracia, con su enfoque de igualdad y justicia. O sea, cuando hablamos de igualdad, nos hablamos de igualdad de oportunidades, hablamos de igualdad de derechos, en que todo el mundo tenga el acceso a la educación, el acceso a la salud, al acceso a la seguridad, que son los pilares fundamentales de cada sociedad, ¿no? Garantizando de que todo el mundo tenga las mismas oportunidades para poder llegar a completar el bienestar, el bien común que llamaba Aristóteles. Y recordemos, no olvidemos esta palabra importante, justicia. Justicia. Esta filosofía se ve reflejada en el pensamiento de Aristóteles. También él decía que un gobernante debe trabajar para el beneficio de la comunidad y no para el beneficio propio, el beneficio personal. Un principio que se hace eco en el marco democrático de muchos países. O sea, esa era la teoría, ese es el concepto, para eso es que es la política, para que un gobernante trabaje para su gente, para su pueblo. Lamentablemente ustedes saben de que no es así. Lamentablemente ahí se ve reflejado en muchos casos que no importa el sistema de gobierno, si es un sistema de gobierno supuestamente de izquierda o supuestamente de derecha, siempre van a haber gobiernos de que están un poco llenos de corrupción, y eso hace de que este concepto de la política se degrade, se prostituya, se ensucie. Pero ustedes y yo sabemos de que ese no era el fin. Bueno, entonces vemos la siguiente parte. En la siguiente parte, Aristóteles no tan solo hablaba de política, sino que también hablaba como los estilos de vida, en cierto estilo de vida que promovían un justo medio. Veamos, decían sus escritos éticos que enfatizaban la importancia de la moderación y la búsqueda del justo medio.
Entonces, qué es lo que te está tratando de decir esto aquí? Está buscando la importancia de la moderación en criterios, la moderación en el actuar. Porque no es porque tú tengas algo en mente, significa que eso es la realidad o lo justo o lo verdadero. Y siempre respetando, en la moderación, respetando también los criterios de otras personas, las formas de ver, las formas de pensar de otras personas. Luego decía, y la búsqueda del justo medio, un deseable término entre dos corrientes. Ojo con esta parte, entre dos corrientes que continúan influyendo en la discusión contemporánea sobre la justicia, los derechos y responsabilidades en un mundo que a menudo está más polarizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando él hablaba de un justo medio, él hablaba primero también, aparte, otra vez recalco, la forma de vivir. Tú puedes tener a tu vecino al lado, tú tienes una fiestita y quieres subir el volumen. Bueno, tú también tienes que también tener en cuenta que tu vecino al lado también quiere dormir, que quiere pasar en paz. Entonces tú tienes que llegar primero, tomar en cuenta las necesidades y los derechos de tu vecino, no tan solo tomar en cuenta las tuyas. Entonces ahí tienes que buscar un justo medio, conversar con él. Mira, puede ser que voy a tener el volumen hasta tanto nivel y hasta tal hora. ¿Qué te parece? Bueno, me parece bueno un poquito más temprano. Ustedes cuadran. Entonces a eso es que a ese tipo de balance, a ese tipo de justo medio es que se busca en la sociedad. No es tan solo con la festita, sino que también lo podemos ver con un sinnúmero de cosas, ¿no? Y también esto también recae en la parte política cuando se quiere hablar de sistema de gobierno. Por ejemplo, cuando tú quieres hablar de los gobiernos, por ejemplo, los gobiernos de izquierda, los gobiernos de derecha, tú tienes que ver en cómo estos sistemas de gobierno afectan al país. Hay países nórdicos como Suecia, Noruega, Dinamarca, que son países de izquierda, pero son países que también buscan trabajar en la parte social sin dejar a un lado la parte industrial, la parte comercial. Son países que sí, te garantizan las mismas oportunidades, pero no dejan a un lado la parte del comerciante, la parte de los empresariales, en la parte empresarial. O sea, también fomentan eso, buscando un balance que usualmente no existe en nuestras sociedades, en las sociedades de nosotros, las hispanoamericanas. Estamos hablando de América, ¿no? También vemos sociedades que por un momento, con sistemas de gobierno un poquito más de derecha, un poquito más de centro derecha, donde vemos sociedades que se enfocan más en la parte empresarial y se olvidan de la parte social, que se olvidan de que los ciudadanos también, aparte de que tienen la responsabilidad de pagar los impuestos, de actuar cívicamente correcto, también tienen necesidades y también tienen sus derechos, como la educación, la salud, la seguridad, el empleo. Pero muchos de estos gobiernos se olvidan de esa parte, creando un desbalance y llevando a un sistema de caos a nuestra sociedad. Por eso es que Aristóteles siempre se enfocaba en un justo medio. Lamentablemente, vemos de cómo ciertos sistemas de gobierno se olvidan de eso. Y muchas veces porque simplemente no saben para qué mismo es la política. Sí, algunos piensan que la política es para representar al pueblo, lo que sea, pero se olvidan. Y ahí es donde viene la parte que decía Aristóteles, que buscan el beneficio personal, lo que es un concepto totalmente erróneo. Bueno, en esta parte también ya hablamos de lo que es las responsabilidades del gobernante, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. En esta parte hablo un poquito más de las responsabilidades del ciudadano. Dice, Aristóteles llama al equilibrio y balance ético, resuena fuertemente. Además,
la idea patriótica de que la participación cívica es esencial para crear y fomentar la vida. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es donde nosotros nos vamos al antiguo dicho, que el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Aquí nos vamos más a las responsabilidades, las obligaciones que tenemos nosotros los ciudadanos con nuestro país. El primero es de amarlo, quererlo, siempre buscar lo mejor para nuestro país. Siempre hay que tener la idea patriótica en la cabeza, de no botar basura, cuidar nuestros espacios, cuidar nuestros monumentos, cuidar nuestra ciudad, cuidar nuestro país. Tratar de mantenerlo lo más limpio posible y no caer en actos de vandalismo. Uno puede protestar, pero últimamente hay actos de vandalismo que enturbian las ideas de protesta y enturbian las ideas de la política. También un deber cívico, aparte de llevarte bien con tus compatriotas, con tus coterráneos, también es la obligación y el deber cívico de salir a votar. El salir a votar, aparte de ser un acto cívico, es un acto que te ayuda a elegir a tus futuros gobernantes y de esa manera a moldear tu futuro. Y es por eso de que siempre que tú vayas a hacer algo, tienes que hacerlo con la información apropiada, correcta, y siempre sabiendo de que estás tomando una buena decisión. Bueno, vemos que también parte de la creencia de Aristóteles es que él pensaba de que los seres humanos son animales políticos, que alcanzan su máximo potencial a través de la participación activa en la vida cívica. Es una inscripción, es algo que queda grabado en sus seres para quienes abogan por un mayor compromiso político con transparencia. Entonces, aquí vemos de que en la que Aristóteles, en la idea fundamental de él pensaba de que nosotros llegábamos a nuestro máximo potencial, o sea, a nuestra madurez política tras una vida de participación cívica. Cuando hablemos de participación cívica, es participar en actos que beneficien a tu sociedad, a tu comunidad, por ejemplo, mingas, vigías, desfiles, salir a votar, salir a rallies, a debates, a protestas, a conferencias, un sinnúmero de actividades que te ayudan a fomentar tu pensamiento crítico y que te ayudan a mejorar y te ayudan a evolucionar políticamente y también en la parte intelectualmente. Entonces, aquí otra vez vamos a ver las palabras de Aristóteles. Dice que es una inscripción para quienes hoy abogan por un mayor compromiso político con transparencia. Entonces, ¿qué es lo que dice esta parte? Que es algo que está impreso, grabado, lapidado dentro de nuestros seres para que nosotros podamos abogar, porque si nosotros estamos abogando, no estamos queriendo, estamos exigiendo una mejor participación de los gobernantes, nosotros también tenemos un compromiso con la parte política, con la parte cívica. Entonces, de una vez participando cívicamente y constantemente, nosotros podemos alcanzar ese potencial máximo político y de esa manera también podemos abogar, o sea, podemos pedir, podemos exigir un compromiso político y así como lo dice él, un compromiso político con transparencia. Entonces, ¿de qué vale de que
tú estés siempre viendo películas, novelas, o no estés al tanto, no te interese, pero quieres un mejor país. Entonces, ¿cómo tú vas a querer un mejor país, pero si tú no estás presente, no haces actividades políticas, no ves los debates, no vas a las conferencias, no vas a las diferentes oratorias de los diferentes candidatos, a las participaciones de los diferentes candidatos, para escuchar sus ideas, para escuchar en la manera en que se expresan? ¿Cómo tú vas a votar por la persona correcta si tan solo ves propaganda, si tan solo escuchas las propagandas que pasan por la radio, por la tele, o con las opiniones de otras personas? Tú no puedes hacer eso. Entonces, como dice Aristóteles, tienes que estar políticamente instruido y tienes que llegar a una madurez, y esa madurez se alcanza participando en actos políticos, en actos cívicos. Y de esa manera podemos exigir, podemos sentarnos a la mesa y exigir con todo el derecho y con toda la responsabilidad y obligación del caso. En la siguiente parte analizamos un poquito, ¿no?, de la filosofía de Aristóteles. Dice Aristóteles, su visión de una ciudadanía informada y virtuosa. Informada, esa es la palabra clave aquí, la ciudadanía informada. ¿De qué trata esto? De que tú sepas de dónde vienen tus candidatos, de dónde vienen tus gobernantes, qué han hecho ellos. Ahora en día tú tienes muchas herramientas disponibles, tienes el internet, tienes los podcasts, tienes muchos oradores que también dan sus conferencias, que también te hablan un poquito, ¿no? Y sobre todo tienes a la historia, porque como ustedes saben, la historia es cíclica, se repite, y lamentablemente si nosotros no corregimos, pues estamos condenados a repetir los mismos errores, ¿no? Entonces dice Aristóteles, su visión de una ciudadanía informada. Tienes que estar al tanto, pendiente de tus candidatos, saber conocerlos, saber sus propuestas, sus ideas, y si en verdad coinciden con su historial, con sus hechos, con sus acciones. Eso te va a hacer de una manera u otra, te va a capacitar y te va a ayudar a tomar una decisión a la hora de elegir a tus gobernantes. Luego dice, la visión de una ciudadanía informada y virtuosa sigue siendo un modelo poderoso para crear sociedades que no solo sobrevivan, sino que prosperen. O sea, no tan solo son sociedades que están acostumbradas a vivir con lo mínimo. No son sociedades que solo viven de la miseria y de la piedad de las migajas de otros. Por ejemplo, vamos a tomar muchos países tercermundistas que debido a la corrupción, debido a las malas acciones de sus gobernantes y también de las malas acciones de sus ciudadanos, porque no están informados, no han estado participando cívicamente en actividades políticas, entonces a la hora de elegir, eligen mal, y esto causa de que sus pueblos no prosperen. Si tenemos un pueblo educado, si tenemos un pueblo políticamente formado, van a tomar otras decisiones, van a tomar mejores decisiones. Y esto garantiza de que no tan solo sobrevivan, que no solo estén acostumbrados a la caridad de otras naciones, sino que también ellos tengan lo necesario para salir adelante, que prosperen, que sus ciudadanos vivan mejor. Eso es el mensaje también de aquí, que está en pocas palabras, pero está entre líneas en el mensaje de Aristóteles. Ok, en nuestra última parte del resumen del video de Aristóteles dice: el examen que hace Aristóteles de la política como una ciencia que combina la ética y la gobernanza práctica ha dejado una huella irrefutable en el mundo. Sus ideas continúan inspirando y desafiando al dar forma a nuestros pensamientos y
cómo nos relacionamos con nuestro sistema político. O sea, esto es algo sumamente importante. Dice, Aristóteles hace el examen de la política como una ciencia que combina, ¿qué cosa? La ética y la gobernanza práctica. Entonces tenemos aquí dos cosas. La manera de cómo comportarse, tanto del gobernante como lo del ciudadano, porque no tan solo vamos a estar exigiendo, oh, yo quiero esto, yo quiero educación gratuita. Sí, está bien, tú quieres educación gratuita, te damos la educación gratuita, pero ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Cuáles son tus responsabilidades? Salir a estudiar, ir a estudiar, no ir a solo calentar el puesto, no solo ir a decir, ¿sabe qué? Estoy aquí, tomé el examen y aprobé el cursillo o el curso de nivelación y luego me sale de otra cosa que quiero estudiar otra carrera. No. O que estudio hasta tercer nivel, bueno, esto ya no me gusta, me salgo. No. Tú también tienes una responsabilidad y la responsabilidad es la de estudiar, presentarte a tu clase y graduarte. Porque por ese espacio que tú estás ocupando es plata invertida en ti. Es plata que el gobierno está invirtiendo, pero se transforma en un gasto, en un desperdicio cuando tú te retiras de la clase. Entonces tú también tienes que cumplir tu parte. Entonces, asimismo en la parte de la educación, en la parte de la salud, hay muchas personas de que, bueno, tengo medicina gratis, bueno, voy y me presento por una simple gripe. No, porque pueden haber personas que tienen cosas más graves. O bueno, a mí me dan la medicina, voy y mucha gente lo que hace es revenderla. O hacen un sinnúmero de cosas que no son buenas, que no son legales. Entonces ahí estamos cometiendo algo impropio, no estamos cumpliendo. En la parte de la seguridad, sí queremos de que el señor policía nos salvaguarde, nos ayude, nos sirva, pero sin embargo tú no respetas al señor policía. No hay respeto para el señor policía. Tú le faltas de respeto, les pones apodos, o cuando te habla, te dice algo, tú no acatas las órdenes. Entonces ahí estás cometiendo actos antipatrióticos. Entonces, ojo con eso. Así como nosotros exigimos, también tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Ojo ahí. Entonces, dice, la ética y la gobernanza práctica, ¿ok? El gobierno, cómo tiene que trabajar de una manera práctica y eficaz. Y eficaz, dice, es una huella irrefutable en el mundo. O sea, por parte y parte. Garantizando los derechos y asimismo garantizando las responsabilidades. Dice, sus ideas continúan inspirando y desafiando y dando forma a nuestros pensamientos y a cómo nos relacionamos con nuestro sistema político. ¿Qué quiere decir esto? Que el ideal, lo que quería Aristóteles, era inspirar en que nosotros seamos mejores ciudadanos y que así como mejores ciudadanos exijamos una mejor sociedad, exijamos un mejor país y relacionarnos con nuestro sistema político. Entonces, cuando uno, salir a votar, dos, acudir a los actos cívicos que propone nuestro gobierno y tenemos que ir a sentarnos y pedir la palabra, ¿no? Buscar tener esa interacción con nuestro gobernante. Entonces, todo esto es lo que está hablando Aristóteles, ¿no? Dice, para la próxima vez que vayas a votar, debate y participa en cualquier acto político. Bueno, aquí está más que todo dicho, ¿no? Que cuando vayas a votar, instrúyete, anda, escucha las ideas, escucha los debates, haz un contraste entre lo que proponen y sus actos, sus hechos. Y recuerda, estás siguiendo los pasos de Aristóteles, explorando el animal político que hay dentro de ti. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tienes que instruirte, tienes que asistir, tienes que ver, mirar las noticias, pero no tan solo de ciertos medios, tienes que buscarlas en todas partes, las noticias
escritas, las noticias en televisión, las noticias en la radio y sobre todo ahorita las noticias en diferentes canales, diferentes medios como YouTube, tenemos en X y también tenemos en Facebook, porque sobre todo en las noticias en estos medios no están sujetas a ciertos dueños, son un poquito más independientes. Y aparte y sobre todo, ama tu país, quiérelo, cuídalo. Recuerda lo que dice el dicho: el que no quiere a su patria es porque no quiere a su madre. Palabras poderosas. Entonces, ama tu país, quiérelo. Y bueno, como reflexión final del tema que acabamos de ver y de escuchar, a veces nosotros nos quejamos de nuestra realidad, de lo que está pasando, pero no sabemos que tenemos una responsabilidad. Recuerda, el futuro, y no solo el tuyo, sino el de tus hijos y tus próximas generaciones, depende de ti. Si tú sales a votar sin hacer el debido análisis y hacer el contraste de ideas, sin hacer la debida investigación sobre las propuestas y el accionar de tal actor político, estás fallando. Si comienzas y tomas una decisión por lo que te cuenta el vecino, estás fallando. Si votas por el sentir, si votas con las vísceras, si votas con el odio, si votas de una manera apasionada, estás fallando. Recuerda, como decía Aristóteles, tiene que ser una combinación entre una ciudadanía virtuosa y capacitada, informada y responsable cívicamente. Entonces, en ti está el futuro tuyo, de tus hijos y de las personas que te rodean. Bueno, y con esto vamos a concluir nuestro episodio de hoy. Recuerda de que en Dando Cátedra vamos a estar analizando este tema de la política un poquito más a fondo. Este es el inicio. En el próximo capítulo vamos a hablar de cómo la política ha ido evolucionando a través de nuestro siguiente personaje, Nicolás Machiavelli. Y después tendremos otros episodios y viendo cómo la política fue cambiando a través de la Revolución Francesa y cómo es a la actualidad, cómo es la política, con sus diferentes ramas, la izquierda, la derecha, socialismo, capitalismo, comunismo, etcétera, etcétera. Y recuerda que aquí en Dando Cátedra vamos a estar analizando más a profundidad el tema de la política. Vamos a ver su evolución, cómo ha ido cambiando. También vamos a ir analizando las diferentes ramas de la política, las diferentes estructuras, sistemas políticos y cómo están influyendo a la actualidad a nuestros gobiernos. Y recuerda que si te gustó este contenido, no te olvides de darle me gusta, suscribirte y comentar. Recuerda, si necesitas ilustrarte, ven acá con Dando Cátedra. Hasta la vista.